Gloria al Señor, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes en esta preciosa tarde que nos regala el Señor? Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar acá en esta casa, en este hogar. Estamos acá para compartir el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le damos la bienvenida a aquellas personas que nos van a escuchar eventualmente en nuestro canal de YouTube. Le damos gracias al Señor porque las personas nos continúan visitando y escuchando. Siguen haciéndose miembros o suscribiéndose a nuestro canal. Eso es lo que queremos, eso es lo que nos interesa. Que escuchen la palabra, no que escuchen a Walter Estrada ni a un ministerio llamado Salvos por la Gracia, sino que escuchen el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque al final del día Él es el único que merece toda honra y toda gloria, ¿verdad? Bendecidos, quiero decir algo. Cualquier persona que haya pasado por este ministerio o estas clases y hoy en día tal vez no ande debidamente, es importante que digamos, que aclaremos que no representa el Evangelio de Cristo, ¿correcto? Aquí nosotros no llamamos al libertinaje, aquí nosotros no fomentamos el libertinaje de la carne, aquí nosotros no justificamos los deseos de la carne, las concupiscencias de la carne. Es más, nosotros mismos podemos decir, que creo yo, con toda honestidad, que nosotros mismos los tenemos, ¿verdad? Porque somos seres humanos y tenemos un cuerpo de pecado. Pero nos tenemos que avergonzar de esas cosas. Tenemos que luchar con esas cosas. No sencillamente pensar de que porque estamos en la gracia podemos sencillamente justificar nuestro mal proceder. Entonces, quiero decirlo públicamente, las personas que nos escuchan deben de saber que no es la postura del ministerio, que no es la postura de este servidor, que Dios me ha dado la oportunidad, ¿verdad?, de enseñar por tantos años, y que la buena noticia es de que cualquier persona que haya decidido mal en su proceder en la vida como hijo de Dios, tiene la oportunidad de regresar nuevamente a la obediencia, a la fe, ¿verdad? Para evitar la disciplina del Señor, es lo que queremos evitar. Porque una vez salvos, siempre salvos, ¿correcto? Pero hay casos donde desafortunadamente la carnita se aprovecha de nuestra falta de madurez, ¿verdad? Falta de madurez, y tenemos que corregir lo que está deficiente en nuestras vidas. Y bueno, quería hacer esa aclaración. Lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo por amor al Evangelio, por amor a la verdad de la gracia del Señor, para que el mal proceder de algunos no sea piedra de tropiezo para otros. Que la gracia es lo único que hay, que este es el fundamento sobre el cual nosotros tenemos que edificar a la iglesia. Entonces, sobre todas las cosas es eso, el testimonio por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como dijo el apóstol Pablo, adornando, ¿verdad? Adornando con nuestro proceder la doctrina. Y eso es lo que queremos. Gloria al Señor. Bendecidos en otro tiempo, mas ahora en Cristo. Ese es el tema de hoy. En otro tiempo, mas ahora en Cristo. O sea que había otro tiempo, ¿no? Había otro tiempo. Tenemos que entender y apreciar esos dos esquemas, esas dos realidades. Nosotros, todos nosotros, bendecidos, tuvimos otro tiempo, pero ahora estamos en Cristo. Tenemos que ser agradecidos porque estuvimos en otro tiempo, pero ahora Dios, por su gracia y por su misericordia, nos tiene en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios.
Y lo que vamos a aprender hoy, y hay tantas doctrinas, bendecidos, tantas filosofías, tantas personas tratando de explicar en los medios sociales, en YouTube, que ahí la verdad hay de todo, tratando de explicar a Jesucristo, tratando de probar si Cristo resucitó o no. Este es un asunto de fe. El Evangelio se predica, Dios otorga el don de la fe, y el que lo creyó, y el que no lo creyó. Si Jesucristo mismo, bendecido, hizo milagros, resucitó muertos, sanó ciegos, enfermos, leprosos, y todavía había gente que no le creía. No, y no le creyeron. Y él mismo decía, si no crees por lo que digo, cree por las obras. Y sin embargo, no le creí. Pero él mismo dijo, ¿por qué no, verdad? Dijo, ustedes no me creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Entonces, ¿qué es lo que queremos en esta preciosa tarde? Exaltar, alabar, reconocer. Queremos reconocer el poder de la muerte y resurrección del Señor. El poder de la muerte y resurrección de Cristo. El que no lo crea, bendecido. El que no lo acepte, que no lo acepte. Ninguno de nosotros estuvimos ahí, ¿correcto? Históricamente hablando. En ese tiempo donde Jesucristo vivió, murió y resucitó, no estuvimos ninguno de nosotros. Pero lo creemos porque Dios nos ha concedido creer. Y eso mismo va a aplicar a cualquier persona que escuche el Evangelio. Entonces, no es que yo quiera convencer a nadie de una manera intelectual, histórica, porque aunque lo convenza, aunque le presente todas las evidencias, si Dios no otorga el don de la fe, ¿no va a creer? Entonces, predicar el Evangelio es la única función que nosotros tenemos. Predicar la verdad es la única función que nosotros tenemos. No ir más allá de lo que está escrito es la única función que tenemos. Predicar lo que es relevante para la iglesia es la única función que tenemos. ¿Qué es relevante? Pablo dijo, me propuse no saber ninguna otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Eso es lo único. ¿Por qué? Porque es lo único que otorga la fe a la persona. Es lo que tienes que creer. No es una cuestión de la simiente, como te expliqué en uno de los estudios de la gente que anda inventando las cuestiones de la simiente. ¿Para qué pierden su tiempo, video tras video, estudios tras estudios, en cosas que no tienen nada que ver con la gracia del Señor? Si esas cosas no salvan, bendecido. Tenemos que enseñar lo que está ahora en Cristo, lo que somos en Cristo, para poder conocer el poder de su muerte y su resurrección. Ve conmigo, por favor, bendecidos, a Efesios capítulo 2, verso 1. Hay ciertas cositas que quiero, bendecidos, hacer énfasis y que me escribas en tus notas. En otro tiempo, 2 puntos. Andábamos pasado, ¿correcto? Sí. Ese es el 2. Andábamos conforme al curso o la manera de este mundo. Queremos cambiar, pero lo único que conocemos es la manera del mundo. Pero no queremos aprender a la manera de Dios. Pero queremos cambiar. Mira, andábamos en las concupiscencias. ¿Qué es eso? Deseo, ¿verdad? Son los deseos de la carne y los pensamientos. La carne y los pensamientos, bendecidos. Mira, en otro tiempo éramos hijos de ira. O sea, que la ira de Dios estaba sobre nosotros.
Esa era la condición del ser humano. Esa era la condición tuya y mía. Recuerda que el apóstol Pablo dijo que la maldad de los hombres aumentaría. Eso lo estamos viendo hoy en día, bendecido. Hoy en día no hay conciencia del dolor de las personas. Acabo de ver una noticia donde un muchacho robándole un carro a un señor mayor sin ninguna misericordia. Le comenzó a disparar al señor solo por llevarse un carro. ¿Por qué? Porque ese hombre anda en este tiempo todavía, en el tiempo donde la concupiscencia de la carne, los pensamientos, es lo que domina sus vidas. Pero tenemos que estar en Cristo Jesús para poder llegar a Dios y tener y poder dar frutos a Dios bendecidos. De otra manera estamos ¿qué? Perdidos. Ahí dice que estamos en la concupiscencia y los deseos de la carne. Déjame recordarte los deseos de la carne. Voy a leer de Gálatas 5, 19. No tienen que ir, solo me tienen que escuchar. Dice: manifiestas son, empero, las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones o divisiones, herejías, envidias, homicidios, embriagueces, banqueterías y cosas semejantes a estas. Quiere decir que cuando el apóstol Pablo en Efesios 2:1 o 2 dice: y a vosotros os dio vida, estando muertos en vuestros delitos y pecados. Quiere decir, bendecido, que aunque ahí dice muertos, no quiere decir que no estábamos vivos. Estábamos muertos ¿cómo? Espiritualmente. Estábamos muertos, mira, en nuestra mente. Estábamos muertos y no teníamos la vida de Cristo en nosotros. Entonces el resultado de eso era esto, mira el verso 2. En que en otro tiempo, la traducción también ahí es en algún momento, anduvisteis conforme al curso de este mundo. Nadie sin Cristo puede cambiar. Nadie bendecido. Necesitamos reconocer a Jesucristo como Señor. Eso es lo que necesitamos. Pero no lo va a hacer todo el mundo, lo van a hacer los llamados y los escogidos. Amén. Pero a eso es lo que nosotros estamos tratando de alcanzar, ¿correcto? Para que si hay alguien todavía en otro tiempo, que ya no ande en ese tiempo, que venga al redil. En otro tiempo anduvisteis conforme al curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de la desobediencia. Mira lo que dice después: entre los cuales todos nosotros también nos condujimos en otro tiempo. Así andábamos nosotros, así andaba toda persona que no conocía a Cristo. Así anda toda persona que no conoce a Cristo. Mira en qué anda. En las concupiscencias ¿de qué? De la carne. ¿Qué hagamos de leer de la carne? Envidias, pleitos, contiendas, disensiones, adulterio, fornicación, ¿verdad? Maledicencia, maldiciendo todo, discutiendo todo, peleando todo. Esos son los deseos de la carne. Y es lo único que la carne puede dar, bendecido, no puede dar otra cosa. Haciendo la voluntad ¿de qué? De la carne y de los ¿qué? Pensamientos. ¿Pensamientos qué? Pensamientos que no son conforme al Evangelio. Y éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás. Pero mira lo que sucede. Empero Dios, que es rico en misericordia. De otra manera no hay cambio, de otra manera no hay salvación, de otra manera no somos parte de la familia de Dios, de otra manera no podemos ser hijos, porque ahí nos está diciendo que estábamos muertos, que no teníamos voluntad propia para hacer un cambio en nuestras vidas fuera de obedecer los deseos engañosos de la carne. Entonces Dios tuvo que tener misericordia por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gloria a Dios santo. Bendecido. En otro tiempo,
pero ahora estamos en Cristo. Amén. Pero necesitamos comprender lo que Cristo hizo. Necesitamos comprender el poder de su muerte y el poder de su resurrección. ¿Cuál es ese poder? Que todo lo que leímos en el 2, 3 y 4, o en el 2 y 3, Dios lo hizo nuevo. Dios lo echó a un lado. ¿Y cómo lo hizo? Tuvo misericordia y nos resucitó juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ve al verso 11, por favor. Por tanto, acordaos que vosotros en otro tiempo erais. ¿Qué cosa? Gentiles en la carne. ¿En dónde? En la carne. Bendecido. Pon ahí, circula eso, gentiles en la carne, pero pon llamados y escogidos. Éramos gentiles en la carne. Esa era nuestra naturaleza carnal, ¿correcto? Pero éramos llamados, lo que no sabíamos. Éramos gentiles en la carne. Se nos llamaba gentiles en la carne porque no éramos parte de Israel, ¿correcto? Lo vamos a leer ahorita. Circula eso, gentiles en la carne. Pon como referencia 1 Corintios 1:24, por favor. Vamos a ir a 1 Corintios 1:24. El 23 vamos a leer, por favor. Cuando nosotros estudiamos, bendecido, cuando nosotros entendemos, cuando nosotros comprendemos el sacerdocio de Cristo, ese es el punto final de cualquier discusión en cuanto a cómo llegamos a Dios. Porque para poder llegar a Dios, tenemos que tener un sacerdocio, que es alguien que media a favor de los hombres. Y cuando nosotros estudiamos y leemos el sacerdocio de Cristo y lo que Él tuvo que hacer para poder ser un mediador entre Dios y los hombres, se acabó cualquier otra falacia, de cualquier otra enseñanza, de cualquier otra filosofía, fuera de Cristo como mediador. Porque nadie ha hecho lo que Cristo hizo. Ni lo hará. Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo fue al cielo a presentarse como ofrenda en el tabernáculo celestial que se había hecho parecido el de Moisés, ¿correcto? Nadie ha hecho lo que Cristo hizo, bendecidos. Pero nosotros necesitamos comprenderlo, entenderlo, estudiarlo para poder conocer el poder de su resurrección, el poder de su muerte. ¿Qué significó para Dios, bendecidos? ¿Qué significó para Dios la muerte de Cristo? La ofrenda perfecta. Correcto. O sea, significó tanto para Dios que Dios, por esa ofrenda, por esa muerte, perdona todo lo que nosotros acabamos de leer acá. Perdona nuestras concupiscencias, perdona el hecho de que estábamos perdidos en nuestra mente, que éramos enemigos, que éramos hijos de ira. Por la muerte de Cristo, Él perdona todo eso. Todas nuestras rebeliones las perdona. Ese es el poder de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Que Dios está dispuesto a perdonarnos mirando a ese sacrificio como propiciación por nosotros. Amén. Gracias, Jesucristo. Gloria a Dios. Mira lo que dice acá. Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque ese es poder de Dios, bendecido. Que es a los judíos ciertamente escándalo y a los griegos locura. Mira el 24. Empero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Esa es la diferencia. Aunque en otro tiempo los gentiles en la carne éramos llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, Dios en Cristo hizo una diferencia en nosotros. Porque tanto de judíos como de gentiles hay personas que son escogidos por gracia, hay un remanente escogido por gracia para Dios manifestar en ellos su justicia. Regresa a Efesios, por favor.
Dice, por tanto, acordaos vosotros, en otro tiempo erais gentiles en la carne. Circulaste eso, ¿no? Circulaste eso. Que erais llamados incircuncisión. ¿Por qué? Porque no éramos parte de Israel. No se circuncidaba. No teníamos que circuncidarnos como gentiles, ¿correcto? Correcto. Por la que se llama circuncisión en la carne. ¿Quiénes eran esos? Los judíos. Los judíos. La cual se hace por mano. Pon entre paréntesis, lo hace el hombre. Quiere decir que no hace nada, bendecido. Porque lo hacen hombres que estaban como muertos en delitos y pecados. ¿Correcto? Porque en Romanos dice que ya hemos acusado, dice, a judíos y a gentiles que todos estamos bajo pecado. Entonces, cuando nosotros leemos en el verso 2 que en otro tiempo anduviste conforme al curso de este mundo, estamos hablando de todo el mundo. Exactamente. Aquí no hay griego ni judío separado. Correcto. Entonces aquí dice, la cual se hace por la mano. Pablo especifica que no es por el Espíritu. Y el nacimiento del Hijo de Dios es por el Espíritu. Dice que erais en aquel tiempo. Por eso es que el mensaje se llama en otro tiempo. Que erais en aquel tiempo sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pon entre paréntesis ahí, estábamos perdidos, bendecidos. Estábamos perdidos. Estábamos sin Cristo, alejados de los pactos y las promesas. Por eso es que no teníamos que esperanza, porque no conocíamos las promesas dadas a Dios, a Israel. Bueno, ¿qué teníamos? Teníamos paganismo, teníamos dios Zeus, teníamos dios Lunas, teníamos dios Sol, teníamos diosas, teníamos de todo, menos al Dios revelado a Israel. Mira el verso 13, y esta es la clave. Mas ahora en Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué medio, bendecido? Por la sangre de Cristo. Mira, Sí, Señor. el poder de la muerte y resurrección de Cristo. Oh, Señor, de mi sangre. Pon ahí, circula la sangre de Cristo. Pon al ladito muerte. Y ahí al ladito, bendecidos, en la columna de la izquierda, en el verso 3, circula, éramos por naturaleza hijos de ira. Y pon una línea con una flechita y únelo con el verso 14, donde dice, porque Él es nuestra paz. Porque éramos hijos de qué? De ira. Claro. Él es nuestra paz. Donde dice la sangre de Cristo, pusiste muerte, ¿correcto? Sí. Ve a Primera de Pedro 1:3 y no pierdas ahí que ya vamos a regresar. La sangre de Cristo ahí significa su muerte, bendecidos. Mira lo que dice Primera de Pedro 1:3, por favor. O sea, que vamos a leer desde el 2, verso 2. Hermano Walter, entonces usted está diciendo que no hay ninguna otra alternativa para el ser humano fuera de Cristo. Eso es exactamente lo que estamos diciendo. Absolutamente. Vuelvo y repito. Cualquier cosa, cualquier alguien, cualquier manera fuera de Cristo es una ilusión. El apóstol Pablo dijo que ni que vinieran ángeles predicando. Si un ángel del cielo os predicase otro evangelio del que hemos predicado, o sea que, ¿manate? No hay nada fuera de Cristo, bendecido. Mira el verso 2, bendecidos, elegidos según la presencia del Dios Padre, en santificación del Espíritu, no de la carne, ¿correcto? ¿Para qué? Para obediencia. Creemos a Dios, queremos de todo menos eso. No queremos obedecer el Evangelio. Señor Santo, mi Padre. Y rociamiento de la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Mira el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual, según su grande misericordia, nos ha reengendrado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. ¿De entre qué? Los muertos.
La única manera. Es la única manera que pudimos haber nacido de nuevo por medio de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Mira el 4, para una herencia incorruptible y no contaminada y no se marchita, reservada de los cielos, ¿para quiénes? Para nosotros, que sois guardados en el poder de Dios por fe, para la salvación aparejada para ser revelada en el primero tiempo o en el postrer tiempo. Esa es la esperanza. Pero dice ¿por qué? Por la resurrección de Cristo de entre los muertos. No hay otra manera, bendecido. No hay otra manera de la salvación. En otro tiempo, cualquier cosa. Ahora tiene que ser en Cristo. De lo contrario, estamos perdidos. Regresa a Efesios, por favor. 2:13 otra vez. ¿Estamos ahí? Dice, mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre o por la muerte de Cristo, porque Él es nuestra paz. Te dije que unieses eso con la parte donde dice, éramos por naturaleza hijos de ira. Pero Él, por lo que Él hizo, por su muerte, por su sangre, ¿qué hizo? Ya nos reconcilió. Reconciliados por medio de la fe, tenemos paz para con Dios. Por nuestro Señor Jesucristo, dice Romanos 5:1, ¿correcto? Porque Él es nuestra paz, que de ambos, judíos, gentiles, ha hecho ¿cuántos? Uno. Y ha derribado el muro intermedio que nos separaba. ¿Qué nos separaba? ¿Cuál era la diferencia entre un judío y un gentil? Uno tenía la ley, otro no tenía la ley. Porque ahí nos mencionó la circuncisión en el verso 11, ¿correcto? Vea Colosenses 3:11, por favor. Él es nuestra paz. Es nuestra paz, ¿por qué? Porque la ira de Dios ya no se aplica a nosotros. 11. Te recuerdo lo que leímos en Efesios. Porque Él es nuestra paz, que de ambos ha hecho uno y ha derribado el muro intermedio que nos separaba. Mira lo que dice Pablo acá. ¿Estamos ahí? Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, mas Cristo es el todo. ¿Y en qué? Y en todo. ¿Por qué? Por una sola razón, porque Él murió, pero resucitó de entre los muertos. La única razón. Y al Él haber logrado eso por nosotros, se vuelve un sacerdote según el orden de Melquisedec. Porque es un sacerdocio que eterno. Olvídate de otros intermediarios. Por favor, ya no hay más mediadores fuera de Cristo. Cualquier mediador que tú quieras pensar, los santos que han puesto, María, que se la han inventado, fulano de tal, el Buda, quien tú quieras. Si no presentaron una ofrenda por los pecados, murieron y resucitaron. Sin derramamiento de sangre. Mira, es una fe vana. Sí, Señor. Como dice Pablo, creyeron en vano, en 1 Corintios 15. Regresa a Efesios 2, por favor. 2:15. Mira el poder de la muerte de Jesucristo. Mira el poder de la muerte de Jesucristo. Muchas veces leemos esto, bendecido, y no nos paramos a meditar un poco lo que estamos leyendo. Dice, habiendo abolido en su carne la enemistad. La enemistad entre los dos pueblos, la enemistad entre el hombre y Dios. Esa muerte en la historia fue suficiente para que Dios diga paz con los escogidos y llamados. Habiendo abolido en su carne la enemistad, aún la ley de los mandamientos contenidos en ordenanzas. ¿Qué era eso? La ley. Vea Colosenses 2:9, por favor. Recuerda esto, habiendo abolido en su carne la enemistad, aún la ley de los mandamientos contenidos en ordenanzas. Eso era la ley. Recuerda que te dije que ese muro, esa pared que nos separaba era la ley. Mira Colosenses 2:9, por favor.
Dice, porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y en él estáis completos. La traducción ahí aprendimos que era llenos, repletos. Sí, Señor. El cual es la cabeza de todo principado y potestad, en el cual también sois circuncidados. Mira la diferencia. ¿Te acuerdas que en Efesios dijo de mano de hombre? De circuncisión no hecha por manos, en el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo. La única manera, bendecido. Porque en Efesios leímos que vivíamos en la concupiscencia de la carne. Pero entonces Dios, a través de Cristo Jesús, cuando Él muere por nosotros, Él despoja el cuerpo del pecado en la circuncisión de Cristo. Verso 12, sepultado juntamente en Él, en el bautismo del Espíritu, en el cual también resucitasteis con Él por la fe de la operación de Dios que le resucitó de los muertos. Bendecido, muerte y resurrección. Beneficios de esa muerte y resurrección. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cómo Dios pudo hacer eso? Por Cristo. Porque en otro tiempo estábamos perdidos. Pero ahora estamos en Cristo, conocemos los beneficios y recibimos los beneficios de su muerte y de su resurrección. Aquí te lo está diciendo, bendecido. Y a vosotros, estando muertos en pecado, lo mismo que leímos en Efesios, y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿qué éramos? Enemigos de Dios, alejados de los pactos y de las promesas. Porque no estábamos circuncidados en nuestra carne. ¿Por qué? Porque no éramos judíos. Os dio vida juntamente con Él. Ya no es a través de la ley, ya no es otra vez del judaísmo, ya no es otra vez de ser ciudadanos de Israel. No, ahora es en Cristo. No circuncidándonos en la carne. Dice, a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, cuando Él resucitó, perdonándoos todos los pecados, borrando de en contra de nosotros la escritura de las ordenanzas que nos era contraria, quitándola de en medio, el muro de separación, y clavándola en la cruz, habiendo despojado a los principados y potestades, los sacó a la vergüenza en público, triunfando sobre ellos en sí mismo. Bendecido, ese es el poder de la muerte de Cristo y ese es el poder de su resurrección. ¿Cuál es el poder de Cristo? Su muerte y su resurrección. ¿Cuáles son los beneficios? Perdonándoos cuántos pecados. Todos los pecados. Todos los pecados. El Hijo de Dios va a someterse, bendecidos, a la obediencia a la fe. No va a querer salirse de aquí. Y quiere dar frutos hacia Dios. Regresemos a Efesios, por favor. El 15 otra vez. 2:15. ¿Estamos ahí? Dice nuevamente, habiendo abolido en su carne. Circula eso, por favor. Abolido en su carne. Cancelado en su carne. Por lo que Él hizo en su carne. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero era carne. Habiendo abolido en su carne la enemistad. La quitó, ¿no? Aún la ley de los mandamientos. Romanos 10:4 dice que el fin de la ley es Cristo. Contenidos en ordenanzas para formar en sí mismo de los dos pueblos, ¿cuántos hombres? Un nuevo hombre, ¿haciendo qué cosa? La paz. Porque éramos hijos de ira, igual que los demás, dice. Y para reconciliar a ambos, a Dios, en un cuerpo por la cruz, habiendo matado en ella, ¿qué cosa? La enemistad. Bendecido. Si tú eres de Dios, estás en Cristo, y si estás en Cristo, estás en paz con Dios, por lo que Él hizo, bendecidos, en la cruz del Calvario. Y para reconciliar a ambos, a Dios, en un cuerpo por la cruz, habiendo matado en ella la enemistad.
En la cruz del Calvario se mató la enemistad que teníamos con Dios. Por eso es que fuera de Cristo no hay nadie bendecido. Y vino y predicó la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, judíos y gentiles, ¿correcto? Que por Él, los unos y los otros, tenemos entrada en un mismo espíritu, en una misma verdad. Circula espíritu y pon una misma verdad al Padre, porque esto es un mensaje bendecido. Circula la palabra espíritu y pon ahí al ladito una misma verdad. El espíritu de verdad os revelará y os guiará a toda verdad. Gloria al Señor por eso. Aquí no hay más, mira, aquí esto es Biblia pura, que no estamos haciendo otra cosa que descifrando lo que Dios nos ha dejado. Dice el verso 19, así que ya no sois advenedizos y extranjeros, sino conciudadanos de los santos y de la familia de Dios. Ese es el poder de su muerte y su resurrección. Por lo que Él hizo bendecido. Somos parte de su familia. Ya no somos extranjeros, ya somos conciudadanos de Dios, de los santos, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Eso es lo que no quiere la gente. La gente no quiere edificar sobre ese fundamento porque no hay otro fundamento. Jesucristo mismo siendo la principal piedra del ángulo, en el cual todo el edificio, toda la iglesia, todos los santos, toda la familia de Dios, bien trabado o bien unido consigo mismo, crece para ser templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Un solo propósito tenemos aquí bendecido y es aprender y leer la verdad y edificándonos sobre el fundamento del nuevo pacto. Todo lo demás es bobería. No hay edificación fuera del Evangelio. No hay edificación fuera del conocimiento de Jesucristo. No hay edificación, ni crecimiento, ni cambio en la vida de un creyente fuera del conocimiento de lo que Jesucristo hizo por nosotros en su muerte y su resurrección. Porque ese conocimiento, bendecido, si somos hijos de Dios, llamados y escogidos por Él, va a tener un efecto en nuestro espíritu. Y nos va a llamar, esta palabra nos va a llamar, bendecidos, a honrarle, a agradecerle a Él todos los días de nuestra vida por lo que Él ha hecho por nosotros. Yo pregunto, si no conoces lo que Dios hizo por nosotros, ¿cómo vamos a ser agradecidos? Si en los púlpitos se nos predica que Dios nos va a condenar y nos va a mandar al infierno por cualquier error que nosotros podamos cometer, ¿cómo vamos a ser agradecidos? Tenemos que conocer su gracia, su misericordia, para que esa gracia, esa misericordia comience a cambiar nuestros corazones. Y que cuando nosotros querramos salirnos del camino, el Espíritu Santo redarguya nuestros corazones. No por temor, sino por el amor que Él ha tenido por nosotros. Dice Pablo, el amor de Cristo nos constriñe, sabiendo, dice, que uno murió por todos. Esa es la razón por la cual someternos, bendecidos. Esa es la razón por la cual luchar en contra de los deseos engañosos de nuestra carne. Lo que Cristo hizo por nosotros. El hecho de que estamos ahora en Cristo. Que en otro tiempo estamos, ¿qué? Perdidos en nuestra mente, en las concupiscencias de nuestra carne. Cuando tú ves las noticias, toda esta gente haciendo cosas tan horrorosas, están perdidos en las concupiscencias de su carne. Más nada. Gloria al Señor. Entonces le damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia. Y continuemos bendecidos compartiendo esta palabra maravillosa con otras personas. Compártanos en Facebook, las enseñanzas, los videos, etcétera, etcétera, para que otras personas puedan ser edificados con este poderoso evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar con mucho gusto.